Historia Oral, Testimonio y Derechos Humanos. Ya están en vivo. Gracias. En los últimos años, una gran cantidad de investigaciones, tanto de carácter académico como de carácter jurídico, han recurrido a la historia oral y al uso del testimonio en lo que podríamos denominar las batallas por rescatar la memoria y por resarcir las graves faltas a los derechos humanos en América Latina en general. La idea de la mesa es entonces abordar este trabajo de historia oral en relación a estas batallas que se han dado en América Latina, y para ello le hemos pedido a 3 participantes que nos hablen de su experiencia, ya sea personal, ya sea más amplia en sus distintos espacios nacionales. Tenemos con nosotros a Rubén Kotler, de Argentina, a a Nicolás Holloway, de Chile, a Leonardo Mellado González, también de Chile, y a Alonso Getino, de aquí de México. Le voy a dar primero la palabra a Rubén Kotler, de Argentina. Rubén es licenciado en Historia por la Universidad de Tucumán, posteriormente recibió un doctorado en la Universidad de Salamanca, es docente en esa misma Universidad de Tucumán, en la Facultad de Filosofía y Letras, también trabaja en el archivo de la Universidad Nacional de Tucumán. Él ha trabajado cuestiones de derechos humanos en Argentina y entre sus publicaciones está En el país de no me acuerdo, que es sobre el surgimiento, los orígenes del movimiento social de derechos humanos en Argentina, y también ha escrito una historia del movimiento de derechos humanos en Tucumán. Actualmente él pertenece al Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Historia Oral. Rubén, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar celebro este 10º encuentro latinoamericano de historia oral y celebro que se haga allí en México. Desde Argentina un saludo para todos los colegas, un saludo para Nico, que hace mucho no cruzamos palabras y es un gusto poder compartir esta mesa redonda con él también. Entiendo que han asistido además Andrea y David, también pertenecientes al Consejo Directivo de la IOJA, lo que para mí es sumamente placentero saber que estamos haciendo este cruce. Voy a compartir en esta ocasión una experiencia propia de investigación referida a uno de los casos que he trabajado. Voy a darle a compartir pantalla para poder presentarles un PowerPoint e ir acompañando la charla con este PowerPoint. El caso que tomo aquí es el de Juan Carreras, estudiantes detenidos desaparecidos por la última dictadura en Argentina, el 16 de septiembre de 1976, y Felicidad Carreras, que es su hermana, quien ha estado tras las huellas de Juan desde que fue secuestrado y desaparecido. Quiero reflexionar en esta exposición sobre una consigna que ya es, digamos, una consigna instalada en el amplio campo de los derechos humanos, que es esa consigna de memoria, verdad y justicia, atravesada en el testimonio, o en los testimonios, mejor dicho, de Felicidad, en torno a esa historia de búsqueda de Juan Carreras. Para empezar voy a presentar quién fue Juan Carreras, ¿no? Juan Carreras era un estudiante de una ciudad muy pequeña, un pueblo de una provincia vecina de acá de Tucumán, llamada Belén. Era estudiante de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, más exactamente de la carrera de Bioquímica.
Juan además militaba en el Frente Antiimperialista por el Socialismo, el FAS, que era una organización política que nucleaba a distintas organizaciones muy cercana a la organización del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Era además, dentro de la facultad, miembro del llamado Cuerpo de Delegados de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, que era lo que serían los centros estudiantiles al día de hoy. Él era uno de los responsables del otorgamiento de las becas del comedor universitario como estudiante. Juan es secuestrado, detenido y desaparecido el 16 de septiembre de 1976 desde una sede universitaria. Es el único caso que tenemos acá en Tucumán registrado de un secuestro, de un operativo a plena luz del día, cuando sale de un examen, de rendir un examen. Sus restos han sido identificados en lo que se llama el Pozo de Vargas, un pozo ubicado en una finca no muy lejano de la ciudad de Tucumán, un pozo de aguas que fue utilizado por los dictadores para arrojar allí cadáveres y cuerpos, inclusive vivos. Al día de hoy se han identificado más de 100 personas arrojadas allí, entre ellas en el 2016 ha sido identificado Juan. Sus restos, a partir de la identificación, fueron depositados en el panteón familiar que la familia tiene en la localidad de Belén. Vamos a ver después una foto. Vamos a hablar ahora de la trayectoria de Felicidad, que es la hermana de Juan. Ella residía en Tucumán, donde era docente de historia, profesora de historia, maestra de historia, como dicen en México, de una escuela secundaria. Dada su juventud y su residencia en la provincia, fue de la familia la que más se ocupó de indagar o de buscar por el paradero de Juan. Militó en la organización de familiares de detenidos desaparecidos de Tucumán durante muchísimo tiempo. Participó en distintas acciones a lo largo de los más de 40 años desde la desaparición de su hermano, y podemos encontrar en ella distintos testimonios en la prensa y en causas judiciales, y mismo en algunas investigaciones. En el caso mío, yo la he entrevistado en un par de oportunidades. Una de ellas en Belén. Viajó a Belén y la entrevistó allí. En el 2016, al identificar los restos de su hermano en el Pozo de Vargas, consigue concretar un duelo postergado durante 40 años. Vamos a esta consigna, ¿no? Esta consigna que decíamos es la consigna por memoria, verdad y justicia. Decíamos, son 3 consignas que desde muy temprano adoptan las organizaciones de derechos humanos aquí en Argentina. No hay un acto en el que no se reivindiquen estos 3 requerimientos. Y ya vamos a ver de qué se tratan estos 3 requerimientos. ¿Qué implican y qué evidencian estas 3 consignas? Implican históricamente, ¿qué implica, no? Históricamente decir memoria, verdad y justicia. La memoria refiere al pasado, ¿sí? A la preservación del testimonio. Cada vez que Felicidad puede y cada vez que los familiares pueden, testimonian. En la prensa, en causas judiciales, cuando un investigador, como en mi caso, les pide dar testimonio. Verdad refiere al presente, y aquí viene una de las complejidades, la necesidad de búsqueda de los desaparecidos y el establecimiento de la culpa. Quiero remarcar que el Pozo de Vargas fue abierto hace aproximadamente 20 años, fue descubierto hace aproximadamente 20 años. En el trayecto, los familiares, hasta dar con este enterramiento común, seguían exigiendo la apertura de archivos y el establecimiento de la verdad para saber qué había ocurrido con las víctimas. Y la justicia refiere y refería al futuro, cuando durante la transición argentina comenzaba a caminar ese camino sinuoso entre la amnistía y el juicio. La Argentina tuvo un primer juicio a los militares, a las juntas militares en 1985, juicios que después fueron frenados por leyes que buscaron terminar con ese proceso de ajusticiar a los responsables del Estado en ese momento en manos del ejército, en lo que se conocen como las leyes de obediencia debida y punto final, y en los 90 el indulto. Entonces, durante muchos años no existió esa instancia judicial, por lo que parte de la exigencia de justicia tenía que ver con
dar por tierra con estas leyes y volver a sentar en el banquillo de los acusados a quienes estaban acusados de crímenes de lesa humanidad. Y aquí surgen algunas cuestiones cuando uno se adentra a estudiar a las organizaciones de derechos humanos. En primer lugar, pensar en cuáles son los momentos de un presente que es un presente continuo en la militancia de los miembros de las organizaciones de derechos humanos. Digo que es un presente continuo porque en cualquier momento, desde la transición a la fecha que nosotros podamos encontrar testimonio, vamos a encontrar que siempre se habla desde el presente. Presente que está anclado en el pasado, en este pasado de militancia de la generación de Juan, víctima de la dictadura, y con una expectativa de futuro, que es que finalmente se establezca la verdad de lo acontecido y que se siente en el banquillo de los acusados a quienes han sido los responsables de cometer estos crímenes. ¿Cuáles son esos momentos en la historia de Juan y de Felicidad? Y aquí vamos a ir navegando entre pasado y presente, que es donde se va a tejer esa idea de futuro. Un primer pasado es la militancia de Juan, en eso que llamamos los años 70, ¿sí? Que son muy amplios, son muy complejos, que para el caso de Tucumán está marcada por la lucha estudiantil en la defensa de los comedores universitarios, de las residencias universitarias, en una dictadura que antecedió a la última dictadura militar, la dictadura del 66, y que además está enmarcada con la instauración de la dictadura del 24 de marzo del 76 y el cierre de los comedores universitarios y la persecución de todos aquellos que habían estado involucrados en su defensa. Un segundo pasado es el secuestro y desaparición de Juan. Es el periodo que va desde el operativo Independencia, inclusive un año antes del golpe militar, y el golpe del 24 de marzo del 76. A Juan lo secuestran el 16 de septiembre del 76. Y aquí aparece lo que podríamos decir un primer presente en la historia de Felicidad. Felicidad que no buscaba ser protagonista de la historia, que no buscaba ser militante en el campo de los derechos humanos, pero que se ve forzada, junto a la desaparición forzada de Juan, a involucrarse en esa militancia dentro de los organismos. Entonces, ese primer presente de Felicidad desde la desaparición de Juan hasta bien entrada los años de la transición. Hay un segundo presente en la historia de Felicidad, que son las leyes que remarcaba hace un momento, las leyes que daban por tierra la posibilidad de juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, leyes llamadas de obediencia debida y punto final, y a los indultos. Para el caso tucumano, esto implicó el ascenso de quien había sido el gobernador durante los primeros años del gobierno militar como candidato democrático, Antonio Domingo Bussi. Antonio Domingo Bussi va a empezar en esos años 90 a escalar posiciones y va a llegar a la gobernación en el año 95. Él había sido el responsable de la desaparición de muchos de los militantes que están desaparecidos, el de Juan entre ellos. Hay un tercer presente que es la anulación de estas leyes, hacia allá bien entrados los años 2000, y la reapertura de los juicios por lesa humanidad, y la posibilidad de testimoniar en esos juicios, que va a tener Felicidad. Hay un cuarto presente en la historia de Felicidad, que es la restitución de los restos de Juan y la posibilidad de elaborar un duelo tardío. ¿Qué implican estos tres momentos en ese acto de testimoniar? Voy a presentar tres fragmentos de distintos momentos y periodos vinculados a la historia de Juan Carreras. Uno referido a las tempranas declaraciones que van a hacer los familiares de Juan, más precisamente la madre, en lo que en Tucumán funcionó una comisión bicameral investigadora de los crímenes de lesa humanidad, una de las dos provincias que tuvo una comisión parlamentaria local que investigó los crímenes de lesa humanidad, causas que después, o testimonios que después fueron a parar a lo que se conoce como la CONADEP, el informe de la CONADEP, el informe del Nunca Más, que trascendió los ámbitos de la historia argentina. El segundo fragmento es una entrevista, un fragmento muy pequeño de una larga entrevista que le hice a Felicidad
en el año 2009 en la localidad de Belén. Yo ya había entrevistado a Felicidad acá en Tucumán un año antes. Y el tercero es la referencia periodística de Felicidad, dando testimonio a instancias de uno de los juicios de lesa humanidad en el año 2013. No voy a leer acá, simplemente quiero mostrar, para no irme demasiado lejos en el tiempo, para no y poder dejar después lugar a preguntas o a intercambio. Esto es un fragmento de la publicación del informe de la bicameral, en el que cuando se habla sobre secuestros y persecuciones a estudiantes universitarios, se toma el caso de Juan Carreras. Y ahí está todo el testimonio brindado, un fragmento, mejor dicho, del testimonio brindado por la madre de Juan Carrera, Delia Enriquetti Parnasetti de Carreras. Este es el segundo fragmento, que es la entrevista que yo le hago a Felicidad. Ahí estoy en la imagen, con algunos años menos. A Juan lo agarran en la puerta del aula de donde había rendido, bajan las escaleras y cuando iban en el hall saliendo, nadie sabe decir si eran 2 o 3 con camperas, que nadie sabe decir si llevaban armas o no. Claro, porque además nadie los miraba puntualmente a ellos. Pero se encontraron en el hall con el profesor Francisco Barbieri, que murió con un Alzheimer terrible hará 10 años. Juan lo mira al profesor y le dice: profesor, haga algo para que no me lleven. Por supuesto que este hombre no pudo hacer nada y él me contó después lo que le ha pasado a Carreras. Que lo que ha pasado, a Carreras marca un antes y un después en su vida. Porque yo no podía hacer nada, le dice el profesor. No sabía qué hacer. Yo he tenido pesadillas después de eso. He tenido grandes culpas porque creo que algo podría haber hecho. Pero bueno, no he hecho nada, decía él. Bueno, lo sacan y lo suben a un Peugeot, ese y nunca más. Y el testimonio sigue. Y este es un tercer fragmento de testimonio que aparece en el diario local La Gaceta, a instancias de este juicio, de los juicios de jefatura y de Arsenal, que son dos causas que están vinculadas como centros clandestinos de detención, dentro de lo que se llama o se conoce como el circuito represivo de muerte, y ahí se nombra a 3 personas más, también de la localidad de Belén, vinculadas a la historia de Juan Carreras. Yolanda Borda, quien también era estudiante de la Facultad de Bioquímica, también secuestrada, con la particularidad que en el caso de Yolanda Borda es detenida y desaparecida en un operativo que se hace en el pueblo de Belén, y Oscar Gerván, que era un ex sacerdote vinculado al tercermundismo, que también es desaparecido acá en Tucumán. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta trayectoria de testimonios, ¿no?, de Felicidad Carreras. Felicidad hizo del acto de testimoniar una militancia. Su única intención fue preservar la memoria de Juan, es decir, mantener en tiempo presente una historia pasada. Narrar el pasado desde el presente supone siempre una expectativa de futuro. Yo recuerdo muchas conversaciones con Felicidad, no en contextos de entrevistas, sino se ha establecido una relación con ella, y en momentos donde en alguna oportunidad me decía: tengo la certeza que no van a aparecer los restos de Juan cuando estaba en apogeo las investigaciones en el Pozo de Vargas. Tiempo después me llama por teléfono y me dice: identificaron los restos de Juan. Felicidad testimonió cada vez que pudo y contó infinidad de veces una historia que ella conoce. Uno podría redescubrir la historia de Felicidad mirando algunos productos audiovisuales que hay en internet o recuperando viejos documentos donde aparecen sus testimonios. No llegó la clausura transformada en un luto postergado hasta que le entregaron la urna con los restos de Juan. Si bien esa clausura también supone una crisis a partir de la posibilidad de cerrar el luto, implica abrir para cada familiar una etapa nueva. Los juicios implican en parte cerrar la demanda de justicia. Testimoniar en ellos fue para muchos una suerte de clausura. La identificación de las víctimas en las fosas comunes se convierte en una clausura sobre la demanda de verdad. La demanda de memoria es lo que permanece en el tiempo y conecta pasado, presente y futuro. Acá algunas imágenes. En la primera es una plaza en Belén llamada Jardín de la Memoria, donde está el nombre de los 3
de las 3 personas de Belén desaparecidas. La segunda imagen es el acto de restitución de los restos de Juan, en un acto que se hizo público, acto que además estos actos no son solamente actos públicos para acompañar la entrega de los restos, sino también son actos políticos. A Juan, cuando lo depositan en el nicho familiar, lo depositan envuelto en la bandera del PRT, organización a la que pertenecía. Una última imagen es una de las últimas acciones de felicidad en un acto que hicimos en la universidad de restitución, de una primera tanda de restitución y de reparación de los legajos de quienes habían sido estudiantes y miembros de la comunidad universitaria detenidos desaparecidos. Este es un acto del 4 de diciembre del año pasado. El acto, digo yo, de testimoniar es un deber ser, y aquí aparecen de vuelta estas 3 consignas: con la memoria en los ámbitos periodísticos o para la transmisión de la historia. Con la verdad, un deber ser con la verdad cuando se busca establecer qué ha sucedido. Y un deber ser con la justicia, dando testimonio cada vez que alguna causa judicial así lo requiere. A modo de cierre, digo que cada uno de estos pasados y presentes están atravesados por la militancia del familiar, que mira a su pasado desde la óptica de la memoria. Hay un ritualismo, que es el ritualismo de las marchas del 24 de marzo, por ejemplo, y eso supone poner de manifiesto que ese pasado debe seguir en tensión. El presente vivido pasa a ser pasado cuando se cierra una etapa. La búsqueda sin instancia de juicio, el juicio sin aparición del cuerpo, la aparición de los restos en un contexto de negacionismo, la restitución de un legajo estudiantil, la narración esa que vuelve una y otra vez. El futuro conecta pasado y presente y expectativas de lo que no fue con lo que debió haber sido y con lo que debe ser. Ahí aparece esta idea del nunca más. En esa compleja trama temporal reside la dificultad de entrevistar a militantes del campo de los derechos humanos. Militantes que no optaron por propia voluntad la militancia, como pudieron haber sido militantes del movimiento obrero o quienes optaron por organizaciones político-armadas en los años 70, sino que es una militancia que se vio forzada a ella del mismo modo en que fue forzada la desaparición de sus familiares. Aquí dejo entonces la exposición. Muchas gracias, Rubén. Muy importante lo que nos expones hoy, particularmente en el contexto de la fuerza que ha ganado el negacionismo en Argentina. Dejamos los comentarios y preguntas que ustedes puedan tener para el final. Escuchamos las siguientes 2 exposiciones. Le voy a dar ahora la palabra a Alonso Getino Lima. Alonso es doctor en historia. Él ha trabajado sobre cuestiones de arte y política durante la Guerra Fría, el cine político mexicano y argentino en las décadas de los 60 y 70, y actualmente trabaja en el mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad en México. Alonso. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, ¿puedes poner la que sigue, por favor? Yo lo que voy a comentar es a grandes rasgos cómo se ha diseñado el trabajo metodológico del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión y al final algunas experiencias de trabajo y valoración de lo que ha quedado pendiente y las limitantes de ese diseño metodológico que nos ha guiado en la investigación. Bien, pues poner la que sigue. La exposición la realicé basándome en la pregunta: ¿qué particular trabajo de entrevista de historia oral se requiere para producción de testimonios en este tipo de investigación, en el trabajo de investigación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico?
Bueno, a bote pronto la respuesta sería un trabajo rígidamente pensado, debatido, metodológicamente bien construido, o con las pretensiones de tener esta buena construcción metodológica. ¿Puedes poner que sigue, por favor? El trabajo de testimoniar en este marco se inserta a su vez del mecanismo de esclarecimiento histórico, digo, se inserta a su vez en la Comisión de la Verdad. Imagino que todos tienen presente qué es la Comisión de la Verdad en México, pero bueno, si no es así, comento rápidamente. Es una comisión que surgió después del impulso de las personas que estuvieron exigiendo una nueva experiencia de esclarecimiento histórico, verdad y justicia en México, y que fue, digamos, esas experiencias fueron canalizadas y llegaron a construir un decreto presidencial que inauguró la comisión el 6 de octubre de 2021. Entonces, muchas veces se comenta que es una comisión presidencial, pero realmente es una recepción presidencial de ese impulso que venía desde otros sitios. Bueno, la Comisión de la Verdad en México tiene a su vez se diseñó así, tiene 5 mecanismos en su interior: la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una vinculada con la necesidad de búsqueda de personas desaparecidas, la otra con la necesidad de reparación del daño, y 3 mecanismos que surgieron para esta causa. Bueno, el de memoria venía un poco antes. El mecanismo de memoria, que se encarga de hacer diseños de leyes de memoria, de lugares donde se resguarde toda la investigación que va a tener el mecanismo de esclarecimiento histórico. El de justicia, ¿no? Que esa es una cuestión también que durante el trabajo de la comisión estuvo en focos rojos, al grado de que los que estaban conformando ese mecanismo se abandonaron su trabajo, se salieron, dieron un informe, claro, lo hicieron de manera profesional, pero no llegaron al término, y se tuvo que diseñar ahí otra cuestión de justicia para sustituir ese primer esfuerzo. Bueno, y aparte de estos otros mecanismos, de estos 4, está el mecanismo de esclarecimiento histórico, que es donde yo estoy participando y desde donde les estoy comentando. Este mecanismo de esclarecimiento histórico, a su vez, tiene 5 personas, fueron elegidas 5 personas que se les decía 5 personas expertas, 5 comisionados. Una de estas personas se salió antes de acabar el 2022, y esa era la conformación de esas 5 personas comisionadas. A su vez tenían equipos multidisciplinarios de investigación. Bueno, y aparte de esas formas de trabajar adentro del mecanismo de esclarecimiento histórico, había equipos, o sigue habiendo, todavía no acaba el mandato, hay equipos transversales de investigación. Uno de ellos es el de investigación testimonial. Hay otro que es el de documental, que se encarga de hacer metodologías diseñadas para trabajar con los archivos militares, por ejemplo, o archivos de la Dirección Federal de Seguridad, estos archivos de la represión. El mecanismo, el grupo transversal de derechos humanos. Ahora hay un grupo transversal de reflexión y discusión en torno al papel de los perpetradores. Bueno, entonces yo voy a hablar desde este lugar del equipo transversal de investigación testimonial. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Este equipo de investigación transversal de testimonios dentro del mecanismo de esclarecimiento histórico, claro que se vincula con la misión del propio mecanismo para trabajar. La misión es esclarecer y comunicar de manera rigurosa, sin sesgos, la violencia política y las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en el periodo del 65 al 90. Eso es lo principal que se iba a hacer, digamos que es el mandato, lo más importante. Y claro que a su vez esta construcción de un discurso que dé cuenta de esas violaciones graves a derechos humanos iba a tener también como un elemento riguroso el traer la reivindicación de la dignidad de las personas que sufrieron estas violaciones graves a derechos humanos. Por favor, la que sigue. Bien.
Bueno, ese es el objetivo general. Nosotros, dentro del equipo transversal de investigación testimonial, cabe recalcar acá un paréntesis, que ese equipo transversal estaba compuesto por personas de distinto perfil. Había estudiantes, profesionistas que venían de escuelas muy variadas, desde el Colmex hasta la ENA, la UNAM, y había personas que estaban más en la participación de movimientos de víctimas, de colectivos. Entonces, esa era una de las cuestiones importantes del diseño de ese equipo transversal, que hubiera voces de distintos lugares para diseñar esas metodologías. Pero realizar testimonios con esta exigencia de traer una verdad diferente vinculada a la violación grave a los derechos humanos, claro que requería una construcción metodológica importante. Por favor. Entonces, en esta construcción se empezó dentro del equipo transversal a discutir las metodologías, las formas de actuar relacionadas a la forma de obtener esos testimonios. Se revisaron experiencias en otros lugares. La más rica de todas las experiencias, desde mi perspectiva, fue la Comisión de Colombia, que se discutió mucho al respecto. Hay otras que casi no había discusión sobre esos asuntos de construcción metodológica de las entrevistas, de la construcción de testimonios. Se daba por hecho de que llegar a las entrevistas ya iba a tener como producto un testimonio, pero no había esa reflexión metodológica. Entonces se hizo una revisión de todas las comisiones en América Latina, que se pudo en Chile, en Argentina, en Colombia, en Guatemala, y en México también, ¿no? ¿Cuál era la metodología, digamos, de la FEMOSP, o cuál era la forma de trabajar también metodológicamente para construir testimonios de la Converdad de Guerrero? Bueno, y también se discutían las categorías, estas cosas que tal vez ahora, ya adelantándome un poco, tal vez llevaron demasiado tiempo, pero la discusión de categorías como qué se considera un testimonio, qué es una víctima, también a estas cuestiones estaban las discusiones de las personas con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? La negación de considerarse víctima o solamente ser una víctima de las propias personas que habían padecido o habían experimentado represión en este periodo del 65 al 90. Muchas veces decían, más que víctimas somos combatientes, ¿no? Somos luchadores, somos agentes. Esto de víctima nos hace tener una posición pasiva, y no fue así. Teníamos una posición activa y la reivindicamos hasta la fecha, ¿no? Entonces era una cuestión que no era fácil de avanzar sin la discusión recurrente. También otro tipo de categoría que nos llevó a implicaciones de procedimientos de las entrevistas es la categoría de testimonio, ¿no? Que también para nosotros que veníamos, por ejemplo, de la historia o de la antropología, un testimonio era acercarnos a la persona, hablar con ellos, tener información puntual de nuestros objetivos investigativos, pero al final de cuentas lo que mucha gente pensaba del testimonio estaba en una lógica jurídica, ¿no? Había una confusión ahí, y la cuestión era que el testimonio es una declaración ante alguien que tiene fe pública. Y algo que sí pasó con otras experiencias de investigación en torno a derechos humanos era precisamente que la gente que estaba realizando las entrevistas tenía fe pública, y nosotros carecimos de esa cualidad, ¿no? Entonces, simplemente era una cuestión que teníamos que estar todo el tiempo reivindicando, subrayando, que es para el esclarecimiento histórico. Cosa que nos metió también en varios conflictos al estar explicando los alcances reales de este esfuerzo de la Comisión de la Verdad. Bien, el siguiente, por favor. Había también bastantes retos con relación a la cuestión de los testimonios, que también es importante comentar. Como se revisó en la anterior participación, ustedes también lo saben, es diferente trabajar a partir de fuentes orales que fuentes escritas, ¿no? Lo que te da un testimonio en ese sentido, pues es una ventana cierta, desde la memoria a una subjetividad. Y esa cuestión no podemos pasar por alto, ¿no? Entonces, era necesario estar triangulando las fuentes, comentando esta necesidad también de repensar cuáles eran los alcances informativos de los testimonios,
¿no? Por ahí también en las discusiones que teníamos al interior de los equipos era, bueno, si hay dos referencias a una misma situación, ya es una prueba contundente, pero teníamos ciertos retos, ¿no? Entonces, una de ellas era las preguntas que tenemos que desarrollar, que nos lleven al esclarecimiento histórico, pero también que consideren que este esclarecimiento histórico parte de la memoria y la subjetividad de, sobre todo en ciertos momentos, tal vez de las características del cuerpo represor, no en sí de las violaciones graves a derechos humanos, sino detalles que nos pueden hablar del contexto. También la cuestión que vimos en otras revisiones metodológicas, subrayo otra vez la experiencia de Colombia, es el subrayar la actitud que se tenía con respecto a los que estaban entrevistando, ¿no? Esto de que se llamaba muchas veces tener una escucha activa, pues era también un reto y también era una misión que teníamos que estar afrontando, ¿no? No solamente esperar que nos digan, a ver, así como como un cassette que se está reproduciendo su verdad, sino estar haciendo las preguntas indicadas y mostrar interés y no solamente una cara bonita, una sonrisa, diga, una cara amable, sino tener esta actitud, mostrar la reciprocidad, ¿no? Con respecto a la información que se está dando. Y también la cuestión de la complejidad de los contextos que están atrás de las violaciones a derechos humanos. No solamente se trata de recabar datos, sino de entender los conflictos, ¿no? Conflictos que están atrás de esas violaciones graves a derechos humanos. Bien, y también, más allá de entender que lo que se estaba comentando eran procesos que también teníamos que dimensionar como tal en el transcurso del tiempo de las propias personas y entender sus propios contextos, nosotros también planteábamos la necesidad de entender la investigación dentro de un proceso más amplio, con distintos pasos. Por favor. Bueno, antes de pasar a esto, quisiera comentar también los objetivos concretos de la investigación, más allá de la obtención de información. Bueno, la creación de espacios seguros, de audibilidad, lugares donde se sientan seguras las personas para poder hablar. Cuando diseñamos esto, teníamos muchas expectativas. Nos habían comentado también que se iba a plantear la construcción de casas de memoria en distintos lugares de la República y decíamos, bueno, qué mejor, ese es el mejor lugar para juntarnos con las personas, invitarlos en espacios muy seguros, bien diseñados para la causa, pero la cuestión es que esto fue un problema que nunca hubieron esas casas de memoria. Entonces teníamos que vincularnos con las comisiones estatales de derechos humanos o con escuelas. En el caso de Hidalgo, hacemos entrevistas en escuelas secundarias donde los profesores habían participado en la propia lucha y habían sido reprimidos. En esos espacios que eran de seguridad para las personas, ellos nos indicaban cuáles eran los espacios de seguridad para ellos y ahí hacíamos las entrevistas. En oficinas de la CEAP también hacíamos las entrevistas. Bueno, otro objetivo era el de recabar información que contribuye al esclarecimiento histórico para entender no solamente las violaciones graves a derechos humanos, sino la sistematicidad que estaba alrededor de esas violaciones graves, reconstruir los contextos, atendiendo enfoques diferenciados también. Otro de los objetivos era hacer una radiografía de las violaciones graves a derechos humanos que puedan vertirse en bases de datos que nos den pauta para realizar una investigación también cuantitativa de las violaciones a derechos humanos y también contribuir con insumos para los otros mecanismos de la Comisión de la Verdad, que como les decía era la Comisión Nacional de Búsqueda, la CEAP, el mecanismo de memoria, el mecanismo de justicia. Bueno. Y esto con la pauta y principal también de hacer una entrevista que dignifique a las personas, entendiéndolas, tratando de escuchar todo lo que se quería decir. Y todo esto que estoy comentando implica también problemáticas que van después también en los otros momentos del proceso de la investigación testimonial. ¿Puedes cambiarla, por favor? Bien, entonces nosotros diseñamos una
como ese equipo transversal de investigación testimonial, una guía metodológica que más bien fue procedimental sobre los pasos que se tenían que seguir para realizar la investigación, identificando 7 pasos que era, digamos, la pauta para realizar el trabajo. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, ahí hay algunas fotos de los compañeros en trabajo de campo en Sinaloa, lo que estaba ya anteriormente. Bien, la primera fase, así en esta metodología que estábamos pensando, era pensar cómo íbamos a identificar a las personas. Hicimos nosotros unos diagnósticos previos a la realización de la investigación y a partir de toda esa revisión de trabajo historiográfico, documental y en ocasiones hemerográfico, identificábamos momentos específicos, personas y por ahí eran, digamos, beta para entrar al contacto con ellos y realizar las propuestas de entrevista, ¿no? Bueno, también hay, realmente no negábamos ninguna vía de acercamiento, la canalización con terceras personas, como decía, muchos de nosotros o algunos de nosotros participaban en colectivos también, y a través de ellos se hicieron muchos contactos para poder hacer las entrevistas, las convocatorias, que sinceramente fue una cosa que fracasó, a excepción de lo de Tlaxcuaque, tal vez ahí hubo del sitio de Tlaxcuaque, donde se cometieron distintas violaciones graves a derechos humanos, fue la única que tuvo más o menos repercusión, pero no fue, lo digo porque yo estaba atento de los correos donde llegaban las peticiones de hacer, de sumar su testimonio a esta causa, y pues no hubieron muchos correos, ¿no? La cuestión de Tlaxcuaque tal vez es diferente porque tuvo más difusión, pero también no es que hayan habido demasiadas, lo cual es un problema, ¿no? Que hay que pensar. ¿Por qué no llegó a tanta gente estas convocatorias? Bueno, y también la revisión de experiencias que precedieron a la Comisión de la Verdad, como la propia investigación de la FEMOS, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las investigaciones de los propios colectivos también, de hijos, por ejemplo, fueron vías también de acceso a la revisión, perdón, al vínculo con otras personas para hacer el trabajo de testimonio. Por favor. La siguiente, esa más o menos ya la comenté. Bueno, realizamos también algunos instrumentos para llevar a cabo el registro desde lo más temprano. Hacíamos fichas de personas de interés, que tal vez también, ahora viéndolo autocríticamente, fue un poco pérdida de tiempo hacerla tan específica, tan amplia, con tantos rubros. Al final de cuentas no se emplearon como se debieron de haber, como se estaban planeando emplear. Igual, estas recomendaciones de condiciones diferenciadoras antes de hacer los vínculos con las personas para ver cuáles eran las situaciones específicas. Se estaba pensando también trabajar con personas que hablaban náhuatl, otomí, cualquier lengua que fuera requerida para la causa de la investigación, y al final de cuentas no hubo, en nuestro caso, yo trabajé en el EMI1, en nuestro caso no hubo casos donde fuera requerida esta traducción. Por favor, la que sigue. Apoyo psicosocial es otra condición diferenciadora también, necesidad de tener apoyo psicosocial mientras se realizaban las entrevistas de nueva cuenta. En muy pocos casos se requirió, o aunque se requiriera, no había realmente bien clara la vía para hacer llegar ese apoyo psicosocial. Ya en el segundo punto de este proceso para hacer la investigación, de hacer ya la planeación y la preparación de los testimonios, bueno, se hizo importantísimo para nosotros ir a ver qué había dicho esa persona o qué se había dicho de esa persona anteriormente. Claro que hay causas diferentes dependiendo de los contextos de investigación. Por ejemplo, la gente que estaba trabajando, sobre todo contextos de organizaciones político-militares o de movimientos estudiantiles, había bastante información sobre esas mismas personas que ya habían testimoniado 1, 2 o 3 veces antes. Pero cuando era el caso, por ejemplo, de movimiento obrero,
en México el movimiento obrero para esclarecimiento histórico, verdad y justicia había tenido muy poca atención realmente. No eso también es importante, es interesante. Reflexionar cuál ha sido el proceso de cada una de estas disidencias. El proceso de los obreros no ha sido la organización en colectivos para reivindicar el daño, ¿no? A diferencia de las organizaciones político-militares. Eso está interesante. Bueno, sí, la que sigue, por favor. Estoy haciendo un poco más rápido porque si no aquí me voy a detener demasiado. La que sigue también, por favor. Se hacía el acercamiento ya a las personas y ya se les proponía hacer la entrevista, se hacía el encuentro de entrevista, por favor, el que sigue. Y en ese primer encuentro, el diseño también de nuestra metodología era enseñarle el consentimiento informado, donde estaban los alcances y las limitantes de las entrevistas. Ahí tuvimos una experiencia en Oaxaca un tanto fuerte, porque las personas tenían en la mente que toda esta investigación que estábamos haciendo nosotros como mecanismo de esclarecimiento histórico iba a parar inmediatamente en procesos de justicia. Cuando le explicamos que esa vía no estaba del todo clara en ese momento, no era una cosa inmediata, sino que tenía que llegar después de un tiempo al mecanismo de justicia, eso desanimó a la gente. Y eso es una constante en varias experiencias, el desánimo de decir esto, entonces, ¿para qué se hace si no va a llegar a procesos de justicia? ¿No? Nosotros ya sabemos nuestra verdad, la compartimos, hay mucha bibliografía, historiografía, hay otras comisiones previas, y ustedes, ¿qué nos están ofreciendo? Además, si no es la justicia, ¿no? Entonces teníamos que tener ahí un trabajo de hablar un tanto de manera más amplia de todas las posibilidades que se tenía con respecto a la comisión, en un momento que había muchas expectativas y mucha pretensión de que iba a ser un camino muy armónico. Y al final de cuentas, pues algunos querían, otros no. En este caso de Oaxaca, de las personas con las que nos reunimos, que habían sido militantes de la Liga 23 de septiembre, no quisieron todos. Después, cuando vieron lo que se podía hacer en cuestión de difusión, por ejemplo, en comunicación, les comentamos también que una de las propuestas era que esta información vertiera libros de texto, ¿no? O sea, que se divulgara esa historia que había sido acallada durante tanto tiempo de estas organizaciones militares. En ese sentido, en ese punto, les interesó, ¿no? Y después volvieron a comunicarse y dijeron, bueno, sí, vamos a hacer vamos a dar el testimonio. Pero es una constante, ¿no? Y entonces en este primer documento que les ofrecemos a las personas, le mostramos el consentimiento informado, donde dice los limitantes y los alcances del trabajo de testimonio, que tiene distinta recepción dependiendo de las personas. Personas también, la experiencia es gente que no había dado su testimonio antes, sí quería, decía, va, ¿no? Pero gente que ya lo había dado 1, 2, 3 veces, decía, más bien vayan a ver lo que ya se dijo, no hay que volver a escarbar en eso. Y tenían razón, ¿no? La cuestión de la revictimización era un peligro también acá. Pero la otra parte del consentimiento era también, la que sigue, por favor, era no solamente que las personas aceptaran hacer las entrevistas, sino que aceptaran hacia dónde se iba a ir la entrevista después de dar el testimonio, ¿no? Por ejemplo, estaba la cuestión de hacer un lugar donde llegaran todos los testimonios y ahí pueda ser un insumo para la investigación de todo tipo, ¿no? Esa es una vía y las personas decían, ¿usted acepta que se vaya para acá su testimonio o quiere que no se estudie durante tantos, o sea, que esté guardado durante 10 años o durante o mientras el tiempo que usted viva? Y ya había distintas opciones, ¿no? También la cuestión del anonimato. Nosotros pensábamos que mucha gente iba a querer anonimato y la verdad es que tenemos casos así, con 6 casos de anonimato en más o menos aproximadamente 200 entrevistas. No fue mucho el porcentaje. Y también cosa ya para analizar después es pensar que ese anonimato se daba más en lugares donde había factores de persistencia de la violencia, ¿no? Como Hidalgo, ¿no? En comunidades rurales, en ciertos lugares donde ciertos caciques estaban todavía activos allí,
¿no? Que estaban todavía los hijos de esos caciques teniendo poder político en la región, y bueno, si mejor no dar los nombres. Y todo eso lo íbamos respetando y estábamos también discutiendo entre nosotros cómo íbamos a tratar ese anonimato, si iba a ser un anonimato general o iba a ser posible que nosotros como equipos de investigación trabajáramos con esos testimonios sabiendo la identidad de las personas o no, ¿no? Entonces, fue una discusión que se solucionó ya muy tarde, la verdad. Bueno, ya para ir culminando, las entrevistas con esta pregunta inicial que se realizaba, ¿cuáles eran las condiciones de hacer entrevistas, de diseñar metodologías en un contexto de esclarecimiento histórico, verdad y justicia? Bueno, los guiones de entrevista eran variados, ¿no? Si era para preguntar o hablar con una persona que había sido una perpetradora de violaciones graves a derechos humanos, no queríamos saber su historia de vida, ¿no? Sino momentos específicos de su actuar dentro de en contexto directo con esa perpetración de violaciones graves a derechos humanos. Hubo una discusión, fíjense, sobre este asunto, está interesante porque hubo una discusión de decir si se incluía la identidad o no dentro de las entrevistas. Hay quienes decían, no, la cuestión solamente que se hable de las violaciones graves a derechos humanos, si no nos vamos a ir muy atrás, quién sabe hasta dónde el testimonio va a durar 5 horas, lo cual sí ocurrió en algunas ocasiones, pero también estaba la necesidad de las personas de hablar de sí mismas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se incluyó, y ya dependiendo, o sea, está ahí la necesidad de tener una escucha activa, dependiendo de las personas, se incluía o no en su proceso previo a la perpetración de esos crímenes de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos. Y hay varios puntos también interesantes acá, por ejemplo, las cuestiones de conflictividad, que también se atendían. Bueno, no voy a leer todos esos que ya están ahí apuntados. Bueno, ya para acabar, ya la última, por favor. La penúltima, que se llama experiencias de trabajo. La investigación, al final de cuentas, del mecanismo de esclarecimiento histórico, pues recabó alrededor de 1,500 testimonios, aproximadamente. La verdad es que hubo un momento donde cada equipo trabajó, digamos, a su ritmo, con su propia intensidad y un tanto aisladamente uno del otro. Nosotros, como equipo 1 de investigación, realizamos alrededor de 200 testimonios de esclarecimiento histórico con distintas profundidades. Trabajamos en 13 estados de la República: Hidalgo, Oaxaca, Chihuahua, Yucatán, Chiapas, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Michoacán. Hay algunas transcripciones que se hicieron en un ritmo adecuado y hay otras que no. Realmente las transcripciones es un déficit de mecanismo, no había la gente indicada en cuanto a cantidad para hacer las transcripciones. Y bueno, había otras formas también de tener los testimonios, que eran las audiencias públicas. Esas audiencias que se hacían, relatos testimoniales concretos, que ahí hay problemas también porque a veces les decían que durante nada más 10 minutos hicieran el testimonio y las personas se quedaban así con la mayoría de lo que querían decir afuera. Tenía que ser demasiado rápido. Pero también estaban esas formas de trabajar en los testimonios, de entregar los testimonios. Bueno, ya creo que ya a grandes rasgos sería lo que quería comentar acá. Mejor ya si ustedes realizan alguna pregunta, ya profundizamos sobre alguna cuestión. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Alonso. Es de agradecer esta detallada descripción de todo lo que tuvieron que hacer para llegar apenas a hacer las entrevistas, todo ese trabajo previo, contrastante con lo que nos
nos planteaba Rubén que serían las consecuencias de haber hecho la investigación, ¿no? Estos dos momentos. Le doy la palabra ahora a, no sé, Nicolás, si tú primero o Leonardo, ya ustedes se organizan. Leonardo Mellado González, de Chile, es licenciado en Educación, profesor de Historia, tiene una maestría en Museología, es académico, historiador, músico, curador y presidente del ICOM en Chile. Es el coordinador de vinculación con el medio del Archivo Nacional de Chile. Tiene varias publicaciones, en consecuencia, sobre estos asuntos de historia, archivos, museos. Nicolás Holloway Guzmán, historiador también, archivista, también del Archivo Nacional de Chile, ha trabajado sobre temas de memoria, historia oral, patrimonio, comunidades y metodologías participativas. En consecuencia, también tiene varias publicaciones sobre estos temas. Y actualmente es coordinador ejecutivo del proyecto Memorias del Siglo XX en el Archivo Nacional de Chile. Nicolás, Leonardo, tienen la palabra. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí. Un gusto grande poder saludarles y poder compartir con ustedes desde acá. Estamos con algunas situaciones complejas porque no nos encontramos en nuestro lugar de trabajo debido a que estamos con una situación de inclemencia temporal, ¿no? El Arca de Noé está pasando en estos momentos por fuera de este edificio. Entonces nos estamos anegando, inundando por todos lados, pero gustosos y felices de poder compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias y reflexiones en esta instancia. Nos hubiese gustado haber estado presencialmente, pero bueno, no se dieron los casos, ¿no es cierto? Pero estamos acá. Y en esta ocasión nosotros nos interesaría mucho poder compartirles algunas de nuestras experiencias que están relacionadas con memoria, participación, archivos orales y derechos humanos, que es el nombre que le pusimos a esta presentación, desde el Archivo Nacional de Chile. Y particularmente esto va a decantar en un proyecto específico que trabajamos junto con Nicolás, que es Memorias del Siglo XX. Pero queremos hacer como un periplo de este movimiento de acciones, así que ahí le voy a pedir a mi compañero que está pasando los slides, simplemente como una suerte de aterrizaje a lo que somos como Archivo Nacional de Chile, que de seguro no dista para nada de lo que son los archivos generales de la nación en muchos otros países, sobre todo de nuestro continente, pero con una pequeña diferencia, y es que en general los archivos de los países hermanos los archivos generales están relacionados con ministerios que no son necesariamente el de cultura, y ahí puede que haya una diferencia y un matiz, pero que para nosotros es un matiz importante, porque eso nos acerca y nos aproxima a un tratamiento y a una forma de trabajar la documentación y la vinculación de acceso a esa documentación de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a temas de memoria, ¿no? Memorias locales, pero también memorias políticas, memoria histórica. Entonces, y eso se refrenda de alguna u otra forma en nuestra misión que está establecida por ley, la ley 21.045, que creó en el año 2017 el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en Chile, y donde establece allí remarcado, ¿no es cierto?, nuestro rol de reunir, organizar, preservar, investigar y difundir el conjunto de documentos, independientemente de su edad, forma o soporte, producidos orgánicamente y o acumulados y utilizados por una persona, familia o institución en el curso de sus actividades y funciones, así como todos aquellos documentos relevantes para la historia y desarrollo del país. En esta misión se establece algo que para nosotros es muy importante, porque originalmente nuestra misión estaba abocada principalmente al acopio de documentación pública de parte de los ministerios. Sin embargo, esto nos permite y nos abre la posibilidad para poder trabajar también con otro tipo de documentos y con ello nuestra aproximación desde la historia oral también a otro tipo de soportes, como por ejemplo entrevistas, etc., ¿no?
Y por otra parte, el Archivo Nacional también, dentro de su última planificación estratégica, establece algunos objetivos estratégicos, ¿no? Y aquí quisimos destacar uno en particular, que es el de consolidar el Archivo Nacional y los archivos regionales, porque además nos encontramos en un proceso de ampliación y presencia del archivo en cada una de las regiones. En Chile se divide en regiones, así como en estados o provincias, según los distintos países, y hoy se están creando, generando archivos en ellos, y por lo mismo esta misión que está establecida de alguna u otra forma por ley, también entonces se decanta en nuestros objetivos institucionales, pero destacando a su vez la conformación social de los archivos y del patrimonio documental, contribuyendo, ahí nos están destacando Nicolás, al desarrollo de las identidades, el resguardo de las memorias, principalmente aquellas que han sido negadas, suprimidas y o estigmatizadas, y a la investigación histórica a través del uso y difusión del patrimonio documental. Y eso entonces pone un acento en nuestro trabajo que hemos venido desarrollando en base a distintos proyectos. Dentro de ellos, Memorias del siglo XX, por otra parte tenemos el Archivo de Mujeres y Géneros dentro del Archivo Nacional, entre otras iniciativas que algunas de ellas nos vamos a ir presentando a continuación. Entonces, solamente señalar y precisar que el Archivo Nacional actualmente, y aparte de estos archivos regionales que se están creando, dos que están activos en dos regiones específicamente, pero son 16 regiones, así que tenemos hartas tareas todavía por hacer, pero por el momento tenemos estas dos sedes del Archivo Nacional, uno que se aboca al archivo histórico propiamente tal, de documentos coloniales y siglo XIX específicamente, y el otro que ya pone especial atención en la documentación oficial pública, y desde el siglo XX en adelante, ¿no? Y ese es el Archivo Nacional de la Administración, que ahí están presentados. Y aquí quisiera entrar en algunos detalles a propósito del tema de memoria y derechos humanos, porque en esta lógica que ha tenido el Archivo Nacional de ir abriendo de alguna u otra forma sus fondos a otro tipo de documentación, que no necesariamente ha sido creada de forma pública o desde instituciones públicas, es que quisiera simplemente señalar a modo de ejemplo, porque ya afortunadamente contamos con otros ejemplos también de fondos, este en particular, que es el Fondo de la Sociedad Benefactora de Colonia de Dignidad, que se trata básicamente de una organización que existió en el siglo XX y que fue una suerte de brazo operativo y de inteligencia que tuvo la dictadura chilena, pero que estaba conformado no desde el Estado, sino que desde una agrupación de colonos alemanes que, arrancando de la persecución contra los nazis, se establecieron acá en Chile, como ha ocurrido también en otros países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, por lo pronto Paraguay, y que acá prestaron servicios a esa dictadura, y que hoy en día, bueno, fue rescatada tras una serie de diligencias jurídicas, o sea, judiciales, precisamente por casos de violaciones a derechos humanos, tanto de personas que vivían al interior de esa colonia, de ese enclave, como también de perseguidos políticos durante la dictadura en Chile, y que operó este archivo no como un archivo administrativo de un fondo, de una hacienda o de un latifundio, sino más bien como un archivo de la represión propiamente tal, con seguimiento de personas, ¿no es cierto? Y haciendo toda una serie de levantamientos de información que tenían que ver precisamente con lo que estaba aconteciendo en el Chile de aquel entonces, ¿no? Entonces, hoy nosotros tenemos este fondo que se pone a disposición, ¿no?, de la ciudadanía, y que tuvo que ser declarado protegido por la ley chilena, etcétera, etcétera. E insisto, lo coloco como un ejemplo porque a partir de esto y de los otros fondos nosotros pudimos proseguir con una serie de trabajos que, a la luz de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado en Chile, se tradujeron en diversas iniciativas, y una de ellas, 1973, Memoria Documental de un País Fracturado. Era un proyecto que nosotros presentamos, que afortunadamente nos financiaron,
con siempre las escaseces de recursos dentro de las instituciones culturales, pero que nos permitió avanzar en varias líneas. Una se tradujo en una exposición temporal de documentos que eran del propio fondo del Archivo Nacional. Otro fue un seminario internacional en el que pudimos compartir también con expertas y expertos latinoamericanos del Cono Sur principalmente. Y por último, un ejercicio que sobre eso quisiera adentrar un poquitito más, que consiste, y a eso se vincula mucho más con el sentido de este encuentro, que es el de la historia oral. ¿Por qué? Porque ese trabajo que hicimos consistió en un ejercicio de descripción participativa de nuestros fondos. Sucede que, y esto también para ponerlos en contexto, el Archivo Nacional, que resguarda una gran cantidad, 41 kilómetros ¿cómo se llama? Claro, organización lineal de documentos, ¿no? Sucede que muchos de esos fondos están descritos de manera muy inicial, muy general, a nivel de volumen, y por tanto no se conoce el detalle de la documentación que allí existe. A propósito de este ejercicio y a propósito de esta conmemoración, empezamos a revisar una serie de documentos que nosotros suponíamos dentro del rango temporal que podían aportar algún detalle, y efectivamente nos sorprendimos con eso y dimos con una gran cantidad de documentos que fueron los que se exhibieron, que se seleccionaron, se digitalizaron, pero con los que también trabajamos con agrupaciones de derechos humanos, ¿no? Y que nos permitió entonces avanzar tanto en el conocimiento de esos documentos como también desde una perspectiva archivística a aportar en un mayor detalle en materia de descripción de lo mismo. Entonces, allí nosotros colocamos algunos de los antecedentes que nosotros consideramos dentro de este trabajo, que teníamos antes o previamente a ello vinculación con otras unidades del Ministerio de las Culturas que trabajaban temas de derechos humanos, también antecedentes propios de debates archivísticos en materia de derechos humanos con la descripción de fondos que se habían hecho previamente a esto, la necesidad de agrupaciones en torno a saberes, formación y conocimiento archivístico. Nosotros recibimos mucha interpelación de parte de la ciudadanía y en particular de agrupaciones de derechos humanos para ayudarlos a conformar además sus propios archivos o entender los procesos archivísticos, ¿no? Entiéndase con ello también archivos orales, y el reconocimiento del fondo del archivo para aportar a esa verdad, justicia y reparación. Entonces nos propusimos precisamente en esta idea de enfocarnos en estos últimos tres conceptos, verdad, justicia y reparación, como un deber de una entidad pública por parte del Estado, quien tiene la obligación de aportar en ello. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí nos vamos a centrar brevemente con esta diapositiva en describir un poco en qué consistió este ejercicio de descripción participativa. Por una parte, ustedes pueden ver a su lado derecho, nosotros definimos una diversidad de organizaciones y agrupaciones de derechos humanos y agrupamos en 3 macrozonas: norte, centro y sur de Chile. Hicimos una selección para trabajar con ellos porque al tratarse de un trabajo archivístico, se requería que las personas tuviesen al menos una noción de ese trabajo. Y pudimos saber que los participantes que integraban estas agrupaciones tenían cierta formación porque nosotros previamente ya habíamos participado en cursos de formación en materia archivística para agrupaciones de derechos humanos, pero además revisamos dentro de todas las bases de datos existentes en nuestro país sobre estas agrupaciones para ver si es que esas organizaciones contaban con iniciativas archivísticas, ya sea de publicación, archivos digitales u otras. Entonces, se hizo esta selección que terminó en este agrupamiento, ¿no?, de organizaciones que fueron convocadas a 3 sesiones donde nosotros colocábamos a disposición, ya sea presencial o virtual, de esa documentación que entonces, al mostrarla y presentarla y demostrar que tenían una bajo nivel de descripción, requería, por tanto, de un trabajo en el cual las
personas sensibles a estos temas y que tenían un leve conocimiento en materia archivística nos pudiesen aportar. De esa manera, entonces, seleccionamos un grupo de documentos que transitaban más o menos entre 1973 y 1990, pero principalmente en el contexto inicial del golpe de Estado y dictadura, donde encontramos, insisto, ya sea a través de documentos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, pero también seleccionamos otros documentos relacionados, como por ejemplo el de Colonia de Dignidad o el de otras organizaciones que se crearon en materia de derechos humanos, incluso fondos privados de algunos exministros de Salvador Allende, que las familias, ¿no es cierto?, empezaron a agrupar y que fueron cedidos, en el caso de Orlando Letelier, por ejemplo, que fue asesinado en Estados Unidos precisamente por agentes de la dictadura en Washington. Y con todos estos fondos y estos acervos empezamos entonces a poner a disposición esta documentación que además las agrupaciones desconocían que existía. Entonces, tanto nosotros nos sorprendimos como las propias agrupaciones y de esa manera nos dimos cuenta que efectivamente estábamos aportando a completar aquellos vacíos que dentro de los propios trabajos que habían hecho y desarrollado las agrupaciones, ¿no es cierto?, les faltaba complementar. Entonces, pero, y ahí viene entonces este ejercicio que nosotros ejecutamos a partir del trabajo que una investigadora ha desarrollado, pero principalmente con un enfoque en los pueblos originarios del mundo, particularmente Australia, Canadá, Nueva Zelanda, pero también en América Latina, que es un proceso de descripción reparatoria que se llama, ¿no? Y que de alguna u otra forma se inspira en ciertos fundamentos y principios que están establecidos dentro de un gran acuerdo archivístico que surge en Nara. Entonces, lo que busca esos principios son el de la transparencia, el lenguaje ad hoc y adecuado, y por eso que para nosotros fue muy importante y fue materia de debate definir la metodología de trabajo, porque era el producto de ello podía ser también entre comillas, contraproducente con la forma de descripción técnica archivística y podían surgir nuevos conceptos. Entonces la idea era que esos conceptos se tradujeran en nuevos campos de descripción. Es lo que, por tanto, conlleva a un cambio institucional, al enfoque incluso y de aplicación de nuestro trabajo y metodología archivística, pero también propicia la colaboración con agentes o personas o entidades o agrupaciones externas al archivo, quienes, sin necesariamente tener un conocimiento especializado en la materia, pero sí podían aportar en el conocimiento de la documentación que nosotros teníamos. Y por eso entonces surge este proceso iterativo, reflexivo, que nos lleva a compartir esta documentación con las agrupaciones, de las cuales surgieron importantes resultados en materia de descripción. Entonces, fueron 9 talleres en total de estas 3 macrozonas que les describí hace un momento. Se comparten los antecedentes sobre archivos de derechos humanos del Archivo Nacional, se revisan los documentos sobre violaciones a los derechos humanos, pero también de las resistencias, se analizan esas descripciones, se comentan las tensiones. Por ejemplo, un caso importantísimo, ¿no?, que saltó a la vista de muchos de los participantes, es que habían documentos que estaban descritos, esto quizás no les va a parecer muy significativo, pero a la larga para las agrupaciones lo fue, es que habían documentos que estaban descritos por firma como presidente Augusto Pinochet. El hecho de que una documentación dentro de una institución pública sea descrito bajo ese nombre, por supuesto que generó tensiones, etcétera, ¿no es cierto? Y que obligan de alguna u otra manera al Archivo Nacional a hacer este trabajo de revisión. Y bueno, como les contaba, para dar pie también a mi compañero, dimos paso a varias otras acciones que también de alguna u otra forma surgieron a raíz de los resultados de este proceso en el que surgió, ¿no?, la historia oral de los sujetos, la historia de las agrupaciones, y que, bueno, hay algunas imágenes de ese proceso, ¿no es cierto?, y que fueron
sistematizados y que hoy en día se encuentran en proceso de una etapa final de sistematización y que esperamos sacar a la luz a raíz de una publicación a finales de este año y que por supuesto con gusto después podemos compartirles a través de alguna plataforma, ¿no? Y ahí hay algunos documentos que complementaron ese trabajo y ese ejercicio de descripción a partir de la documentación existente en el archivo. Eso más que nada como ejemplo. Bien. ¿Escucho? Sí. Bueno, primero que todo agradecer a Gerardo, agradecer la invitación, saludar a Alonso, a Rubén, a todas las personas y colegas que están ahí en el auditorium de la UNAM. Agradecer también que el año pasado nos encontramos con Gerardo en el encuentro que tuvimos en Guanajuato y que pudimos compartir algunas de estas reflexiones. Yo creo que el problema del archivo y lo oral estuvo bastante en tensión en la última mesa que compartimos en Guanajuato. Y por eso quisimos hacer en esta ocasión junto con Leonardo una mirada más amplia, porque yo agregaría lo que decía Rubén, ¿no? Como verdad, justicia, reparación y archivo también, porque también la trascendencia que supone la existencia de archivos nos pone en un escenario interesante para estos estudios historiográficos, desde la historia oral y en estas renovaciones de la historiografía, ¿no? Bueno, agradecer nuevamente la instancia y señalar de que mi participación o mi aporte en esta conversación va a estar dada por dos elementos. Uno, como en base a la lámina que está expuesta o que está exhibida, compartirles algunas de las experiencias y reflexiones en la y digo porque lamentablemente está en pausa, Red de Historia Oral, y acá en Chile tenía la particularidad que era de historia oral y archivos orales. Fue una organización autoconvocada, horizontal, que participaban distintas personas, investigadores, instituciones, que surgió el año 2013 y que yo diría dejó de convocarse, de autoconvocarse por ahí por el 2018, 2019, después de la pandemia, y si bien hemos seguido en contacto con algunas colegas y estudiantes, en fin, no hemos vuelto a tener la organicidad que teníamos antiguamente, en que nos reuníamos mensualmente para conversar estos temas. Sin duda teníamos muchos problemas, era una red centralista, nos reuníamos fundamentalmente espacios desde Santiago y Valparaíso, a la región contigua, a la región metropolitana. Entonces nos preguntábamos cómo hacer de esta red una red completa o que cubra todo el territorio. Bueno, entre los participantes, y aquí para no tratar de no desordenarme tanto, estaba el Parque por la Paz Villa Grimaldi, uno de los pioneros, me atrevería a decir, en Chile en temas de archivos orales, quienes, siguiendo el ejemplo argentino, generaron una metodología similar a la que contaba el compañero Alonso del caso mexicano, que bueno, Rubén debe conocer mucho más en profundidad, memoria viva, en fin. Entonces generaron toda una propuesta metodológica para conformar un archivo oral, precisamente para dejar registro y testimonio oral de esto, que los documentos de Estado, que los documentos fotográficos, que los documentos en sus diversos soportes no daban cuenta, ¿no? La palabra tiene la capacidad de decir incluso el horror, ¿no? Bueno, también el silencio, y por eso también se opta por entrevista audiovisual para tratar de dar cuenta de la gestualidad, en fin. Otro de los participantes en Londres 38, que también tiene un archivo oral, que tienen diferencias editoriales, podríamos decir, con el de la Villa, el Museo de la Memoria, que tiene un archivo oral riquísimo, más de 1000, el año pasado, antepasado, yo estuve consultando, más de 1000 entrevistas audiovisuales a lo largo de todo el país. Yo diría que el Museo de la Memoria tiene como un trabajo excepcional en cuanto a la generación de fuentes orales y una disposición a la investigación muy interesante. El PIDE, que es una agrupación de ayuda o de protección a niños, FASIC también, que está vinculado con la iglesia, el archivo FECH, la ONG ECO, Educación y Comunicaciones, que fue pionera en Chile en temas de historia local, historia oral, en fin, junto con Mario Garcés y otros trabajadores de ahí, algunas instituciones académicas, universidades, en fin, y Memoria del Siglo XX, que es el proyecto en el cual yo trabajo y trabajaba en ese entonces, y desde el cual nos insertamos a esta red. Y sin duda habían investigadores como Mario Garcés, eminencia en Chile en estas materias, Nancy Nicol, que tiene una historia de la historia oral en Chile que es muy interesante y está disponible en internet, en fin. Bueno, y en esta red nos encontrábamos mensualmente y podíamos compartir diversas experiencias en que estábamos trabajando, pero también compartíamos algunos problemas técnicos, por ejemplo, dónde alojar nuestras entrevistas en historia oral,
los consentimientos informados, como la problemática que habría Alonso, en el fondo, con consentimientos tan extensos a veces resultan un poco difíciles de digerir por la persona entrevistada, en fin, o si existe cierta reticencia, cierto rechazo. Elementos éticos de los usos, los abusos eventuales. Hay algunas de estas agrupaciones, por ejemplo, solo permiten el visualizado en el espacio donde está el archivo oral y otras que la tienen en Internet, en fin, y hay distintos mecanismos de abordar el acceso en tanto archivo que resguarda y que da acceso a esta documentación. Bueno, entre las elaboraciones, el año 2014 se hizo un primer encuentro de historia oral y archivos orales que fue desarrollado en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Luego se generó una publicación de muy corto tiraje, pero que debería estar disponible en Internet, que es Memoria, Historiografía y Testimonio. Una discusión también dentro de la red de historia oral, y en el año 2017 realizamos un segundo encuentro de historia oral y archivo oral en el Archivo Histórico Nacional acá en Santiago, y que fue muy interesante porque se debatieron durante 2 o 3 días problemáticas similares, porque en ese tiempo eran muy similares a las que están planteadas en esta mesa de historia oral, testimonio y derechos humanos. Entonces, sin querer atribuir una red, como dije, horizontal de muchas personas e instituciones, este es un poco el escenario general del país en cuanto a esta reflexión, ¿no? Y sin duda hay mucha... uno de los debates interesantes, y para ponerlo como sobre la mesa, es que durante varios meses estuvimos discutiendo porque un comité de ética de una universidad o de un fondo concursable había indicado a una investigadora que debían destruir los registros de las entrevistas pasados 3 años. O sea, un comité de ética, en el fondo pensando en una lógica de la ética de las ciencias naturales, que dicen, no, que son tratamientos de datos sensibles y no sé qué, que no se pueden mal utilizar. Le obligaban a ella a generar un compromiso de destrucción y que iba a destruir la grabadora, el disco duro, el pendrive. Y la verdad es que fue una problemática y pensamos en sacar algún tipo de declaración, porque también, ¿cuál es el campo, ¿no?, de estos nuevos comités de ética? Que sin duda deben existir, deben haber preguntas en torno a aquello, pero bueno, nada. Eso lo dejo como un apunte, tal vez como para provocar también la conversación y discusión. Bueno, y lo que más podría compartir yo con ustedes y algunos de los que estuvieron en México, en Guanajuato el año pasado, o con Rubén hace algunos años en Tucumán, pudimos conversar del proyecto Memorias del Siglo XX, que es un proyecto que actualmente está en el Archivo Nacional y que tiene el lema de recordar historias, construir nuestra memoria, que promueve la participación de personas y comunidades en procesos de memoria y puesta en valor del patrimonio documental. Este no es un archivo, podríamos decir, oral de los derechos humanos o de la violación de los derechos humanos, como es el caso de la Villa, como el caso del 38, que tampoco lo es. El de Londres también tiene las militancias, en fin, como los periodos previos. Pero bueno, es un archivo oral en su diversidad, pero dentro de esta diversidad también se han incorporado testimonios que dan cuenta de la represión, del silencio, de la tortura, de las migraciones forzosas, en fin. Entonces tenemos un archivo oral con más de 300 entrevistas que dan cuenta de una complejidad social. Bueno, y en este sentido, en el fondo, el proyecto busca hacer ejercicios de memoria, de identidad y patrimonio local. Realizamos diversas acciones. Hemos recopilado más de 13.000 documentos o fotografías que están disponibles en este sitio web, que es memoriadelsiglo20.cl, que han sido digitalizadas y escritas por las personas, y tenemos este archivo oral de más de 300 testimoniantes. Al costado derecho se observa, bueno, acá al centro un mapa del país, en el fondo, con los lugares con las distintas regiones en las cuales hemos podido tener participación local y territorial, básicamente por temas de presupuesto y recursos humanos, que de hecho venimos saliendo de una reunión con la directora para exponer estas problemáticas, en el fondo, porque existe una demanda de ejercicio de memoria, de escucha activa, como decía Alonso, de ser reconocidos como sujetos históricos, en fin, de proceso. Y bueno, y hemos generado una metodología que no abultaré sobre ella, pero que pone en el centro a la comunidad, que genera encuentros de memoria, podríamos decir son como entrevistas colectivas que son registradas, luego se recopila y registran documentos, se elaboran y se devuelven a la comunidad, pensando que es la comunidad la dueña de este patrimonio y esta oralidad. Acá abajo un registro audiovisual generado con la Huentuchefe, es decir, una médica de una comunidad mapuche en la región austral de Los Ríos, y el huerquén de dicha comunidad, que es decir, el vocero. Grabamos una entrevista en formato extenso de más de 2 horas de duración, en fin, en que cuentan un poco una historia de vida. Y termino con esta lámina para, en honor al tiempo,
sin duda el proyecto también nos supone algunas preguntas o discusiones en cuanto a elementos técnicos. El consentimiento informado tiene que ser tan extenso como el que compartía el colega Alonso, o tiene que ser más abreviado para que la persona lo pueda como comprender de manera no tan legalista, pero también resguardando sus derechos y también dando posibilidad de uso a futuro. Eh, Conversábamos en Argentina la otra vez que la colega nos contaba que hay comunidades en las cuales el consentimiento es mejor hacerlo verbalmente o registrarlo más que un papel firmado, en fin. Bueno, los elementos de preservación y sostenibilidad, en el fondo, eso también es muy importante porque lo digital caduca, lo digital se descontinúa. Hoy, no sé, hace pocos días, no sé, el mail que uso habitualmente personalmente me estaba cobrando para poder seguir recibiendo mail, y como que todo, en el fondo, se transforma en cómo hacemos para que esto, que antes estaba registrado en cinta, que hoy es digital, que tiene esa peligrosidad de ser... o el riesgo que corre, en fin. Bueno, los elementos estéticos o editoriales, podríamos decir cuál es el encuadre más apropiado: cuerpo completo, sentado, quién entrevista, para qué entrevista, cuál es la duración. Nuestras entrevistas antiguamente eran de más de 1 a 2 horas de duración, hoy son más bien clips breves de testimonios centrados en un testimonio puntual, porque entendemos que la sociedad moderna está muy habituada a esto del Reels, en 1 minuto el contenido. Bueno, tampoco hemos llegado a eso, pero estamos haciendo esfuerzos por lo que antes duraba 3 horas, que ahora dure 5 o 6 minutos. ¿Se edita o no los registros? O tiene que ser así fiel al registro. Y eso es verdaderamente la realidad realmente registrada. Yo creo que hay una serie de problemas. Y elementos éticos, ¿no? El acceso se pone a disposición para que cualquiera lo consulte en la web, se hace con ciertas restricciones. Existen los usos y eventualmente los abusos de la memoria, no sé, una foto mal utilizada, o con esto de la inteligencia artificial, que te puedan capturar la pantalla y distorsionar el discurso que estaba entregado por el testimoniante. Yo creo que son preguntas abiertas y probablemente haya que tomar decisiones, y decisiones éticas, editoriales, en nuestro caso desde el Archivo Nacional, como directriz también para otros espacios, pero sin duda puede haber una multiplicidad. Bueno, y finalizo con esta reflexión de Angara Goodman, o más bien, ¿por qué la memoria, el patrimonio documental, la oralidad? Básicamente, podríamos decir que por temas de identidad personal, colectiva, comunitaria, nacional y plurinacional. Al mismo tiempo, cada vez que hacemos actividades de evolución, las personas y las comunidades se ven reconocidas y valoradas y se sienten inscritas en la historia, lo cual refuerza la noción de historicidad, así como de construcción social del patrimonio. Y Angela Goodman, una colega que trabajaba con nosotros en la región de los lagos, dijo que Memoria del siglo XX, así como otros archivos orales, contribuyen a que muchas personas descubren aquello que siempre ha estado allí silenciosamente. Sube la autoestima y se recuerda cuánto costó conseguir lo que se tiene ahora, y se adquiere una suerte de dignidad reinventada. Muchas gracias a todas y todas por la escucha, y encantado de poder conversar los minutitos que nos quedan. Gracias, Nicolás, gracias, Leonardo, gracias a Rubén, gracias, Alonso, por estas 3 exposiciones. Cuando yo los invité a la mesa, les planteé que que había una gran cantidad de problemas que tenían que ver con el asunto de historia oral y producción de testimonios en relación a derechos humanos. Yo les sugería que reflexionaran sobre 3 posibles ejes, ¿no? Uno de ellos, el particular trabajo de historia oral que se debe de hacer para la producción de testimonios, ¿no? En este tipo de investigación enfocada hacia la cuestión de derechos humanos, de memoria, justicia y verdad. Y simultáneamente que también pensaran sobre esto de memoria y verdad, las distintas maneras en que desde la historia oral podemos pensar ambos términos, memoria y verdad, y la variación que puede haber cuando pensamos en estos términos en términos jurídicos, es decir, con intenciones, más bien dicho, jurídicas, ¿no? Y por último, el asunto de la conservación, las dificultades y simultáneamente la necesidad de la conservación de estos materiales que se producen en distintas instancias. Cada uno de los ponentes ha planteado y puesto sobre la mesa distintos problemas que tienen que ver con estos 3 ejes problemáticos.
Me pareció bien interesante lo que plantea Rubén en términos de la particular relación que se implicada entre pasado y presente en por un lado, el trabajo de la memoria y por otro lado, las violaciones, las graves violaciones de derechos humanos, y cómo el resultado de la investigación puede llevar a actos de cierre de los casos mismos y simultáneamente a la permanencia de la memoria, ¿no? A buscar mecanismos que hagan permanecer esta memoria. También me pareció muy interesante esto que plantea Alonso, la complejidad que tiene el hacer entrevistas de historia oral en estas particulares situaciones de una comisión de verdad, de un propósito de esclarecer históricamente asuntos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Y ahí viene interesante, y yo tuve la suerte, digamos, de estar cerca de estos mecanismos de esclarecimiento histórico, la dificultad y la necesidad de integrar la percepción que los sujetos tienen de sí mismos y de su experiencia a lo que son testimonios que en algún momento también pueden tener un valor jurídico, ¿no? Cómo balancear este tipo de cosas. Y por ahí entonces, claro, también la importancia, la dificultad de crear estos testimonios y conservarlos, sobre todo conservarlos en las instancias oficiales, donde se conserva, por así decirlo, la historia oficial de la nación. ¿Cómo le haces para que incluyan documentos disidentes, documentos marginales incluso, a la visión que el Estado tiene de sí mismo? Me parece que estos son problemas interesantes que han planteado. Por último, el asunto que planteaban también los dos compañeros chilenos, la necesidad de no solo conservar, sino también difundir, ¿no? Los problemas que han encontrado en la Comisión de la Verdad en México sobre dónde vamos a guardar este material y después de nosotros qué, quién lo va a usar, qué se va a hacer con ello. Bueno, esos me parece han sido problemas bien interesantes planteados en la mesa. Abro la sesión a preguntas, comentarios que ustedes puedan tener. Héctor. En la mesa de los acusados. Entonces, ¿cómo es que el archivo, cuando dice, bueno, también procuramos justicia, cómo interactúa con los ministerios públicos? O con la justicia, el traje, perdón. ¿Cómo es que entonces el archivo o los gentes del archivo dicen esto funcionará para la justicia, ¿no? ¿Y cómo se lo mandan? O se lo mandan, ¿no? También es la pregunta. O esperan a que llegue el Ministerio Público o el agente de justicia. Es decir, cómo interactúan con los ámbitos legales. Luego la pregunta directamente al compañero del ME. Dijiste que la comisión tenía 5 patitas y una de estas era justicia. ¿Por qué entonces decirle a tus entrevistados que no podrían usarlo para la justicia? ¿No? Entonces, ¿cómo está funcionando el mecanismo que parece ser que entonces no tiene tanta comunicación con los otros? ¿No? ¿Cómo interactúas con tus 5 patitas? Y no solo cómo interactúan, sino cómo te acercaste a los testimonios que ya estaban previos, ¿no? Si los usaron. Pienso en que Con Verdad también tuvo un montón de testimonios. CEMOS también levantó un montón de testimonios. CNDH en el 92 hizo lo suyo. Entonces, ¿cómo interactúas con este otro testimonio de quizás no sea tan orales, ¿no? Porque el Ministerio Público te acercas y dices, yo te voy a levantar testimonio, ¿no? Y no va a ser un testimonio oral, va a ser un testimonio escrito, intermediado por el Ministerio Público. Entonces, básicamente, esas dos. Rubén, Nicolás, Leonardo, ¿escucharon la primera parte de la pregunta? Básicamente es, ¿cómo se relaciona, si no te malentiendo, Héctor, cómo se relaciona
el archivo con las instancias propiamente de impartición de justicia, ¿no? ¿Otra pregunta, otro comentario? Mercedes. Buenas mediodías, no sé qué hora es exactamente. Gracias por colaborar con este trabajo y por participarnos de sus experiencias. Yo quiero preguntar, en Chile en estos momentos es peligroso decir qué pasó en aquel periodo del 73, o hay libertad o a nadie lo persiguen, porque, por ejemplo, cuando estaba la Casa de Chile aquí, estaba Domingo Clas Gallo y Galo Gómez, Orsayún, que fueron entrevistados y que mucha gente no quería dar su nombre porque era peligroso en ese momento, en la década del 70. Ahora eso se puede compartir, lo que se logró conseguir en esa época, que no lo conoce nadie, pero que existe o no. Yo para recomendarle un libro que se llama Modelo Universitario bajo los regímenes militares en el Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay, y específicamente, o más tratado, Chile, porque los de la Casa de Chile colaboraron más que los de la Casa de la Argentina, y los uruguayos estaban más dispersos. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Voy a hablar en portuñol para Rubén, la pregunta. Rubén, en Brasil, durante el gobierno de Bolsonaro, todos los proyectos de historia oral, de memorias de reparación y justicia fueron cerrados o fueron censurados. Entonces, ahora está muy difícil volver con esos proyectos después de todo que se pasó en Brasil. El gobierno Lula está empezando muy lentamente para nosotros historiadores, porque está muy cerca de los militares para... ¿Qué piensas, no? Después hablamos sobre esto, pero la pregunta es, delante de este negacionista que está ahora en Argentina, en el gobierno argentino, Milei, ¿cómo vamos a hacer con la memoria de este periodo de dictadura en Argentina? Gracias. Una pequeña pregunta. Sí, nos mandan una pregunta desde redes sociales para los ponentes y es cómo han integrado las herramientas tecnológicas actuales para el desarrollo de la historia oral y a su vez cuáles han sido las fallas en ello. Gracias. Okay. Bueno, creo que le podemos dar la palabra a los ponentes. Tenemos unos 10 minutos más. Les pedimos entonces que sean breves, ¿no? Empezamos contigo, Rubén. Sí, muchas gracias, Andrea, por el comentario y la pregunta. Es una inquietud que yo creo que nos recorre a todos, independientemente del gobierno que esté. Evidentemente el gobierno actual de Milei, no tanto por Milei, sino por la vicepresidenta, que además es abogada y es abogada vinculada a el aparato, lo que llamamos el partido militar. No son nuevas estas posiciones y ya hace mucho tiempo venimos escuchando la idea de memoria completa. Memoria completa sería, así como la academia se ha ocupado de investigar a las izquierdas, a las organizaciones político-armadas, al movimiento de derechos humanos, había que ocuparse también de indagar qué hicieron las organizaciones terroristas, la subversión, de qué manera han cometido atentados. Entonces estamos ante la presencia de las víctimas del terrorismo, las víctimas de la subversión. Cuando lo cierto es que los únicos que han subvertido el orden en Argentina son los militares, que han ocupado el poder de manera ilegal durante 6 momentos durante el siglo XX.
El 24 de marzo de este año, el gobierno, de manera muy hábil, saca un documento audiovisual en el que testimonia la hija de un militar ajusticiado por el PRT. Entonces, la apuesta es, vamos a contrarrestar el relato que durante tanto tiempo, el relato oficial, sobrevoló en la Argentina vinculado a la cuestión de memoria, verdad y justicia, sobre todo a partir del 2003 y de las políticas de reapertura de los juicios y de estímulo a las investigaciones vinculadas a la historia reciente, intentan imponer un otro relato. Yo siempre dije que la causa de la cuestión de los derechos humanos no era una causa zanjada, no era una causa cerrada y uno lo podía, y la batalla por la memoria o por las memorias había que seguirlas dando y que esto no estaba zanjado. Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que son las batallas por la memoria, que han estudiado también algunos colegas como Josefina Cuesta en España, Paul Riquet, bueno, tantísimos otros, que han estudiado específicamente la cuestión de las memorias. Y que acá en Argentina, quienes más han trabajado han sido desde la sociología, personas como Elizabeth Gelin, y tantísimos otros que se han ocupado en ver estas memorias. Yo no creo que estén en peligro las investigaciones, quizás a lo mejor los que están dentro del sistema de investigaciones nacionales vean algún tipo de desfinanciamiento de proyectos de investigación, pero me parece que uno tiene que encontrarle también la vuelta para difundir. Los juicios no se han cortado por ahora, si bien al parecer han quitado recursos económicos para la consecución de los mismos. Creo que todo eso es parte de los tiempos que corren. Gobierne quien gobierne, el negacionismo existió en Argentina antes de la llegada de Milei y probablemente en Brasil el negacionismo continúe aún bajo el gobierno de Lula. Me parece que ahí tenemos una tarea para fortalecer en todo caso a lo mejor estos diálogos y ver estrategias comunes en todo el continente. Gracias, Rubén. Alonso. Sí, bueno, desde que iniciaron los trabajos de la Comisión de la Verdad, claro, estaba funcionando el mecanismo de justicia, o el Comité de Justicia, me parece. Bueno, la cuestión es que tuvimos reuniones con ellos en algunas ocasiones, precisamente para asesorarnos cuáles eran los alcances de la justicia en la investigación en general, pero sobre todo nosotros como estábamos desde la trinchera de los testimonios, desde la investigación testimonial. Bueno, ahí se aclararon algunas cosas que después nos sirvieron para hacer el consentimiento, y es que cualquier información sirve para justicia, ¿no? Cualquier información sirve para justicia. La diferencia acá no es en sí la información, sino el carácter, digamos, rápido de implementar justicia a través de los testimonios. Nosotros lo que les decíamos a los testimoniantes, y le aclarábamos, y es lo que les comento que a veces causaba, pues, incomodidad en ellos, ¿no? Que no iba a ser una prueba testimonial, pero sí iba a ser una prueba para la justicia, pero era una prueba de carácter documental, ¿no? Pero ya no era una prueba en este sentido de que el testimonio es como una declaración pública. Tenía otra vía para llegar, para robustecer procesos de justicia. Entonces eso es lo que les aclarábamos. Y otra cosa cierta también es que este mecanismo de justicia en la comisión, no tuvimos realmente un vínculo constante con ellos. Después surgió de la situación de que ellos pues decidieron separarse de este trabajo, y eso fue ya en la víspera de que nosotros estábamos metiéndonos ya más de lleno a la redacción del informe. Si utilizamos otros testimonios previos de Guerrero, de la Converdad, sí utilizamos como, bueno, acá cabe también destacar que nosotros estábamos encargados de hacer una redacción, un informe, era, digamos, lo principal, y los utilizábamos como insumos de
la investigación para el esclarecimiento histórico, no tanto para canalizarlos a procesos de justicia. Gracias, Alonso. Leonardo, Nicolás. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta de la relación entre el Archivo Nacional y Justicia, decir que la respuesta no es muy sencilla, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Sucede que por mucho tiempo, desde el propio archivo, se entendía que no había información que aportar. Y resultó que en el último tiempo emergieron, ¿no?, una gran cantidad de documentos que sí son posibles de aportar a los ejercicios de justicia, verdad, reparación, incluso de garantías de no repetición. Bajo ese propósito, entonces, es que hemos desarrollado varias iniciativas. Una, por ejemplo, en un acercamiento con el Poder Judicial para la comprensión y valoración de los documentos, tanto los que conserva actualmente en causas abiertas en materia de derechos humanos por parte del Ministerio de Justicia, pero también en un cruce con la documentación que existe resguardada en el Archivo Nacional. A propósito, además, de una política pública que surgió el año recién pasado, en base a la conmemoración de estos 50 años, que se conoce como el Plan de Búsqueda, se firmó un decreto que define la política pública en materia de esclarecimiento de la verdad, donde además se establece la creación de un Archivo Nacional de la Memoria. Un caso similar a como ocurre en Argentina. Bueno, ese Archivo Nacional de la Memoria hoy está en un ejercicio o proceso para conseguir recursos para poder establecerlo, el cual funcionaría al interior del Archivo Nacional. ¿Y cuál sería la idea? Poder cruzar la documentación que hoy resguarda el Archivo Nacional y que está relacionada con temas de violaciones a los derechos humanos, pero también del contexto político, entre otras transgresiones, ¿no? No solamente persecución y exilio, sino también, o muerte, sino también erradicaciones de poblaciones de un lugar a otro, una serie de acciones totalitarias que se ejercieron durante la dictadura y que muchas veces también quedan invisibilizadas. Pero dentro de todo eso, entonces la idea es poder hacer un cruce con esa documentación, tanto que resguarda el Archivo Nacional como el que resguardan otros archivos de derechos humanos, ¿no?, y poder hacer el cruce a través de plataformas digitales. Esto se relaciona también con la otra pregunta que venía más tarde. Entonces, hoy, como archivo, nosotros estamos en conexión directa con el Poder Judicial y con una serie de otras instituciones públicas, encabezadas principalmente por el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos que existe en nuestro país, integrando una mesa de trabajo intersectorial entre ministerios para justamente hacer este levantamiento de la documentación que permita entonces aportar a las causas judiciales junto con la valoración que se está haciendo desde el propio Poder Judicial por las causas que siguen abiertas y cuya documentación, fojas, etcétera, están en manos de muchos ministros en visita, que se les llama, que son estos jueces que investigan, ¿no?, así como fiscales, estos casos que siguen abiertos. Y por otra parte, y ya que lo habías mencionado hace un rato atrás, nosotros nos encargamos de ayudar y colaborar en la difusión y promoción del conocimiento de esta documentación en conjunto con el Ministerio de Justicia y particularmente su subsecretaría. De hecho, integramos otra mesa de trabajo intersectorial, interministerial, sobre sitios de memoria que hoy en día también están corriendo el riesgo, así como la propia documentación, que muchas veces ellos mismos resguardan, corren el riesgo de vandalizaciones o ataques o agravios que se les llama acá, ¿no?, y que dan cuenta del contexto político y social en el que nos encontramos, que es un contexto de negacionismo y de exaltación, como está pasando en varios lugares de la región. Y eso también se vincula entonces con la otra pregunta que tenía que ver con el peligro de decir qué pasó en 1973 y los aportes, ¿no es cierto?, de testimoniantes respecto de esto.
Yo me atrevería a decir que han habido distintos momentos desde 1990 en adelante, desde el advenimiento de la democracia en adelante, en donde se han dado instancias de apertura, pero sin embargo, esa apertura nunca ha sido del todo tan abierta. De hecho, las distintas comisiones que se han conformado para el esclarecimiento en materia judicial en torno a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Chile, como fue la Comisión Rettig y luego la Comisión Vales, que son los nombres que se les asignan a estas comisiones de verdad, justicia y reparación, mantienen hasta el día de hoy y por varias décadas el secreto de la información. O sea, uno no puede acceder salvo algunos casos muy específicos y muy puntuales en los que hay que recurrir a una serie de subterfugios para llegar a esa información. Entonces, si bien es cierto, hay un número importante de personas que no tienen problema en dar cuenta y testimonio de ello, no tienen una persecución política tampoco, pero lo cierto es que también existe hasta el día de hoy, eso es innegable, a propósito de esta emergencia de los negacionismos, de que existen ciertos temores también de otros importantes grupos de personas de compartir parte de estos testimonios de manera tan abierta, ¿no? Entonces, hay ciertos resguardos en cuanto al acceso a esa información también. Eso es lo que podría señalar con respecto a esas dos preguntas. No sé, Nicolás. Sí, yo muy breve todo, como aporte a lo que decía Leonardo, cómo se relaciona archivo y justicia. Claro, los archivos se entienden también como un espacio del ejercicio de derechos. Entonces, desde esa perspectiva, en el fondo el archivo es un lugar de veracidad, aunque sabemos también que existe la falsificación de documentación, sobre todo por la dictadura, en fin, y que uno podría leer a contrapelo, como decía Benjamin, ¿no? El archivo, el documento y tal. Pero en este ejercicio de derechos, por ejemplo, el Archivo Nacional ha sido requerido para algunas diligencias, por algunos fiscales, como decía Leonardo, para acceder al Fondo Colonia Dignidad, que era el que él presentó sumeramente que está disponible en el Archivo Nacional de la Administración. Pero quería llevar también el ejemplo a la historia oral, porque un colega de la red de historia oral que mencionaba hace un rato, fue convocado también a un juicio en su calidad de investigador experto. Entonces él fue testimoniante en el fondo, como a partir de su investigación oral en la población La Legua, en fin, habla Mario Garcés, él aportó también con el saber, ¿no? Con el saber disciplinar y con podríamos decir, con cierta veracidad de que su estudio historiográfico basado en entrevistas y testimonio aportó a la reconstitución de la justicia, ¿no? Entonces yo diría que eso son como que, complementando lo que decía Leonardo, es el entramado de archivo y justicia. De lo segundo, yo diría, como decía Leonardo, si bien no existe o han existido espacios de apertura para hablar en torno a la más reciente dictadura cívico-militar chilena, el año pasado, que se cumplieron 50 años desde el inicio de esta, como que se volvieron a elevar algunos temores, podríamos decir, ciertos miedos, ciertas censuras o autocensura, ciertos silencios, que en los ejercicios de memoria que nosotros promovemos, no sé si se evidencian en el fondo, pero se carecen. Entonces, cuando uno quiere y la gente le hace el quite a conversar el tema, no está explícitamente dicho, como decía la colega ahí en el auditorium, que no es que no quieran dar su nombre, sino que le dan la vuelta, ¿no? Y los chilenos hablamos mucho, como decía Raúl Río, un cineasta, hablamos un poco encorvados, ¿no? Como que decimos varias cosas antes de decir lo que queremos decir. Entonces yo diría que, claro, la dictadura cívico-militar es un pasado que no terminó de pasar, y eso está constatado. El caso argentino es dramático, el caso previo de Brasil también, en fin, y Chile no sé cuál será el escenario político de los próximos 2, 3 años, y en el fondo que también nos puede llegar a decir, chuta, hay ciertas cosas de las que no se puede hablar, ¿no? Como que esa represión, esa censura. Un ejemplo simple con respecto a Memoria del siglo XX es que el año pasado, producto de la conmemoración, nos solicitaron desde el gobierno central poder acceder a cierta documentación y disponibilizar esa documentación, que eran unos videos, fotografías, qué sé yo, que habíamos recogido, recopilado como parte del ejercicio propio de nuestro proyecto. Y tuvimos que consultar a las personas y hubo personas que se negaron a compartir esa información o esas imágenes para disponibilizarlas dentro del marco de la conmemoración de los 50 años. Lo que devela, por supuesto, una suerte de temor todavía, ¿no? Subyacente, nosotros hacemos esa lectura al menos, ¿no? En las personas que han dicho algunas cosas, se han atrevido a mencionar, pero que hoy no están dispuestas a colocar su nombre.
Bien. Y termino con dos cosas, o tres más bien. Una, la pregunta si hemos integrado herramientas como actuales. La verdad es que podría mencionar al menos dos. Una que es la transcripción automática, que es un software de edición que ocupa el colega encargado del archivo oral, que es maravilloso en el fondo. Ahora uno inserta la película y te hace una transcripción en texto que toca corregir, en fin, y darle ciertos matices, pero que efectivamente, o sea, esta transcripción o esta charla podría estar siendo subtitulada automáticamente porque los robots ya nos leen hasta lo que pensaban. Entonces, como que eso de la transcripción automática está bueno y también tiene sus limitantes, ¿no? Requiere sus revisiones. Yo en esa línea también, hace muchos años hicimos un análisis con Atlastid, algún grupo de entrevistas, que fue una investigación muy inicial, en el fondo que te permite generar ciertos campos, ciertas temáticas, en fin, y agrupa y te arroja un resultado, pero que también ahí está, no está hecha la investigación. Hay una sensibilidad humana que siempre el investigador, la historiadora y el historiador tiene que aportar. Y termino finalizando. A propósito de este tema de archivo y justicia, el año pasado, como mencionaba Leonardo, realizamos el seminario que convocamos a una colega argentina, una peruana, una colombiana, en fin, y como resultado del seminario hicimos un decálogo +1 para el trabajo de archivos, memoria y derechos humanos, que me parece muy pertinente porque, entre otras cosas, sugiere el uso de los archivos para el tema de verdad, para justicia, el rol de la participación ciudadana, el rol fundamental de los procesos de justicia, verdad, en fin. Son 2 o 3 páginas que están disponibles en la página del archivo por si gustan consultarlo. Así que agradecerle de nuevo a los colegas de la mesa y a quienes tuvieron la paciencia de escucharnos. Gracias, Nicolás, gracias. Leonardo, Rubén, Alonso. Como decía yo, sobre la mesa quedan una buena cantidad de problemas bien interesantes y al igual que en la mesa de ayer sobre comunidad de historia oral, estos son problemas que tenemos que seguir discutiendo y empezar a discutirlos en clave comparativa. Esto nos abre vetas de discusión, reflexión e investigación y esperamos que la red pueda ayudar, impulsar este tipo de investigaciones. Tuvimos suerte de que la tormenta en Santiago de Chile no cortara la comunicación. Espero que el Arca de Noé los esté esperando, si no, a ver qué hacen. Y con esto terminamos esta segunda mesa del 10º Encuentro Latinoamericano de Historia Oral. Chao, chao, muchas gracias. Nos vemos, Rubén. Nos vemos, Pedimos. Nico, Leonardo. Muchas gracias. Cuídense Hasta mucho. luego. Estamos en Abrazo, contacto. Rubén. Nos vemos. Que terminen excelente las jornadas. Gracias, Rubén. Gracias. ¿Cómo viste, Alonso? Bien, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Estuvo padre. ¿Vas a escribir esto? Bueno, ahorita no, porque